Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a una noticia que parecía que se caía, después que volvía a levantarse, después se cayó otra vez y ahora finalmente parece que Jorge Jesús se va a convertir en el corto plazo en el nuevo entrenador de la selección brasileña. Mientras los flashes hace aproximadamente 10 días estaban todos puestos sobre Carlo Ancelotti, el director técnico del Real Madrid, parecía ser el máximo candidato a hacerse en el cargo de entrenador del combinado nacional brasileño, pero finalmente las negociaciones se truncaron. Y teniendo en cuenta lo que sucedió hace pocos días, que es que Jorge Jesús se terminó de desvincular del Al Hilal de Arabia Saudita, equipo en el cual hizo historia, todo estaría dado como para que finalmente asuma como entrenador de una selección brasileña que en la próxima fecha FIFA de junio debería estar resolviendo su clasificación al Mundial del 2026, pero acá la prioridad es que se empiece a encontrar un rumbo futbolístico, porque antes de perder contra Argentina en el pasado mes de marzo, Brasil tenía una racha invicta de partidos sin caer por clasificatoria sudamericana. Sin embargo, en general no se jugaba bien al fútbol y tampoco el estilo que tenía Dorival Jr., ex entrenador de Brasil, era parecido a lo que pretendían los máximos directivos de la Asociación Brasileña de Fútbol. Así que esperan que ahora con Jorge Jesús, si es que finalmente se termina de convertir al 100% en entrenador, se pueda volver a lo que fue el gran fútbol histórico del seleccionado brasileño. Empecemos. Jorge Jesús acaba de ser echado básicamente del Al Hilal de Arabia Saudita. La información fue difundida por la prensa oficial del club y ocurrió después de la eliminación del equipo en la Champions de Asia al perder 3-2 con otro equipo saudí, el Al Ahly, que posteriormente el fin de semana se terminó coronando como el campeón de la Champions asiática. Así el técnico portugués queda liberado anticipadamente y puede ser contactado por Brasil para asumir en la selección durante el lapso de este mes de mayo. De hecho, ya hubo anteriormente contactos entre los máximos directivos de la Asociación Brasileña de Fútbol y el representante del entrenador. Sin embargo, también es cierto que el DT portugués había manifestado públicamente que no quería hablar con nadie ni que se difundieran rumores, porque él siempre se había mostrado a lo largo de su carrera fiel, por decirlo de alguna manera, al club al que estaba dirigiendo, y por eso mismo, mientras estaba al frente del Al Hilal, no quería que se difundiera que había alguna posibilidad de que estuviera al frente del banquillo de la selección brasileña. Y por eso en la introducción dije que era una noticia que en su momento había aparecido, que después se dejó de lado y que posteriormente, más tarde, volvió a aparecer en agenda. La idea de los dirigentes de Brasil es que pueda asumir cuanto antes, teniendo en cuenta que la selección tiene que terminar de cerrar su pasaje al próximo Mundial en las próximas 2 fechas FIFA. El próximo 5 de junio estará enfrentándose a Ecuador en condición de visitante y el 10 del mismo mes jugará contra Paraguay en condición de local. En este momento la Canariña se encuentra en el cuarto lugar de la tabla de posiciones, es decir, se está clasificando de manera directa a la Copa del Mundo y le saca una distancia de 6 unidades a la selección que en este momento estaría clasificándose al repechaje, que es Venezuela, que tiene 15 puntos. Es decir, si mantiene esta misma distancia al término de la fecha FIFA de junio, ya habrá asegurado matemáticamente su lugar en el próximo Mundial. Pero para eso se necesita un entrenador. Quizás no sea el único postulante Jorge Jesús, porque también se ha hablado mucho del actual DT de Palmeiras, Abel Ferreira. Sin embargo, como acaba de ser despedido del equipo saudí, vuelve a aparecer el nombre de este histórico entrenador y la realidad es que los tiempos apremian en Brasil. En este escenario deberían ser 2 funcionarios los coordinadores de las selecciones masculinas de fútbol, que son Rodrigo Caetano y su ayudante Juan, quienes armen la lista de convocados para la fecha FIFA de junio si es que no logran asegurarse antes un entrenador. El próximo 18 de mayo ya tiene que salir la nómina definitiva para el próximo parate de selecciones, y aunque si bien la Asociación Brasileña de Fútbol piensa que van a poder convencer a Jorge Jesús de agarrar la selección en el corto plazo, tampoco están tan seguros de que esto sea en lo inmediato. Por eso mismo, en caso de que para junio no puedan tener el DT y recién para lo que sería el mes de septiembre, que es donde se van a disputar las últimas 2 jornadas de eliminatorias, agarre recién ahí Jorge Jesús, están viendo absolutamente todas las alternativas. El deseo principal es este DT portugués, histórico por su enorme recorrido, teniendo en cuenta que
en este momento lo que están tratando de hacer los directivos es cambiar totalmente el paradigma a la hora de elegir al nuevo entrenador. Anteriormente con Fernando Diniz y Dorival Jr., los dos DTs posteriores, luego de que Tite se haya ido después del Mundial de Qatar, fueron entrenadores que, si bien son conocidos en el ámbito del fútbol brasileño, a nivel mundial quizás no tienen un reconocimiento tan importante. En el caso de Jorge Jesús, ha dirigido en Brasil, ha dirigido en Europa y últimamente ha estado en Medio Oriente, siendo uno de los mejores entrenadores de los últimos 10 años. Jorge Jesús tiene ya 70 años, de hecho estará cumpliendo 71 el próximo 24 de julio, por lo que es un entrenador más que reconocido. De hecho, su primer equipo fue en el año 1990. Han pasado más de 30 temporadas desde la primera vez que estuvo al frente de un conjunto de primera división, y a lo largo de todo este tiempo como DT ha tenido una reconocidísima carrera. Empezó en las divisiones inferiores del fútbol portugués, estando al frente de la Mora, después pasó al Felgueiras, donde consiguió el ascenso en la temporada 95-96, volvió a la segunda división, esta vez para dirigir al União da Madeira, posteriormente en primera al Estrela de Amadora, al Setúbal, y empezó a tener más importancia a partir de la temporada 2003-2004, donde ya en definitiva empezó siempre a dirigir conjuntos de la primera división portuguesa, primero al Vitória Guimarães, posteriormente al Moreirense, al Unión Deportiva Leiria, al Belenenses, y después dirigió a 3 de los 4 grandes del fútbol de ese país. Estamos hablando del Sporting Braga, del Benfica, donde estuvo 7 temporadas, y posteriormente el Sporting Club de Lisboa. En la temporada 2018-2019 le llegó su primera oportunidad fuera de Portugal, que fue justamente su último equipo, el Al Hilal, en lo que fue su primera etapa en el conjunto saudí. Después estuvo un par de meses en el Flamengo de Brasil, para posteriormente regresar al Benfica. En la temporada 2022-2023 estuvo al frente del Fenerbahce de Turquía, y en los últimos 2 años, con unos números excepcionales, volvió al Al Hilal de Arabia Saudita. Sus números en los equipos más importantes son verdaderamente más que interesantes. En el Al Hilal, por ejemplo, entre sus 2 etapas, estuvo al frente del equipo saudí en 80 partidos, con 62 triunfos, 12 empates y tan solo 6 derrotas. En el Flamengo, 28 encuentros con 22 victorias, 4 igualdades y 2 caídas. En el Fenerbahce, 36 encuentros, 25 triunfos, 5 empates y 6 derrotas. Y ya si nos tenemos que ir al Benfica, los números son todavía más alucinantes: 233 partidos en uno de los grandes de Portugal, 174 victorias, 35 empates y 24 derrotas. Si hablamos de promedio de puntos sacados, 82% en el Al Hilal, 74% en el Flamengo, 73% en el Fenerbahce y 81% en el Benfica. Números verdaderamente excepcionales. No quiero meterme en sus números en todos los equipos que dirigió en el ascenso portugués, porque no terminaríamos más de hacer un repaso de todo lo que ha sido la carrera de Jorge Jesús. En lo que respecta a títulos internacionales, logró la Copa Libertadores con Flamengo y la Recopa en los años 2019 y 2020 respectivamente. Creo que desde ahí es donde los directivos de Brasil tienen una imagen más que potable para que Jorge Jesús dirija a la selección brasileña, y después tiene innumerables trofeos a nivel local con distintos clubes, principalmente con el Benfica, donde ha conseguido la Liga en un total de 4 oportunidades. Con el Al Hilal consiguió la Liga de Primera División y en 2 oportunidades también la Supercopa, y con el Flamengo también consiguió el Brasileirao y la Supercopa de Brasil. Un entrenador de primer nivel mundial que estaría a punto de tener su primer desafío al frente de una selección. Y muchos se preguntan qué fue lo que terminó cayendo la negociación con Ancelotti, porque por lo pronto el actual director técnico del Real Madrid, pero que se sabe que está ante sus últimos días al frente del conjunto español, era el principal candidato, porque así como dije recién que Jorge Jesús es un técnico de primer nivel mundial, Ancelotti no solamente que también cumple con esos requisitos, sino que es el máximo ganador en toda la historia de la UEFA Champions League, es decir, hasta muchos lo podrían poner por encima de Jorge Jesús dependiendo del parámetro que se utilice. Pero por lo pronto, en
el inicio de la semana pasada se terminó de caer de a poco la negociación porque no hubo acuerdo básicamente entre los máximos directivos de la Asociación Brasileña de Fútbol y el representante del DT italiano. Es verdad que Ancelotti quería terminar la temporada con el Real Madrid y por lo pronto había algunos directivos de la Asociación Brasileña que querían que se fuera antes, sabiendo que era muy difícil que pudiera conseguir el título, y de hecho está lejos hoy por hoy. El Real Madrid no le ha podido recortar puntos al Barcelona, ya quedó afuera de la Champions, ya quedó afuera de la Copa del Rey perdiendo la final con el equipo catalán, por lo que creen desde la selección brasileña que Ancelotti podría irse antes de tiempo del Real Madrid y que eso no hubiera perjudicado su salida del equipo merengue, porque si bien en esta última temporada no le ha ido bien en general, es claramente uno de los entrenadores más exitosos de toda la historia de la Casa Blanca. Pero desde el lado de Ancelotti no lo entendía de esa manera y de hecho no querían que se filtrara absolutamente nada, y eso es prácticamente imposible. Estamos hablando de que la selección que no tiene técnico es Brasil. Para muchos el país a nivel futbolístico más importante de toda la historia. Por eso era prácticamente imposible que no se hablara absolutamente nada de la chance de que Ancelotti fuera entrenador de la Canariña. Por lo pronto, además, otro punto que hacía que Ancelotti pudiera asumir como DT de Brasil era que en el Real Madrid dirige a un par de jugadores que hoy forman parte del ataque trascendental de la selección brasileña, como lo son Vinícius Júnior y Rodrigo Góes, quien hasta este momento no han tenido todavía ese partido estelar, ese momento más alto en lo que respecta a su punto futbolístico, vistiendo la camiseta de la selección brasileña, y eso es algo que se ha cuestionado mucho en general por el lado de la prensa y de los hinchas brasileños. ¿Por qué estos jugadores que a nivel clubes en general, no siempre, pero en la mayor cantidad de casos tienen un muy buen rendimiento con sus equipos, pero a la hora de defender la casaca de su país, lamentablemente en muchas oportunidades no han estado a la altura de las circunstancias? Y desde la dirigencia pensaban que Ancelotti podía ser ese entrenador que le sacara un plus a ciertos futbolistas, no solamente a estos dos del Real Madrid, sino también a algunos otros que a su vez también en sus equipos tienen buenos rendimientos, pero en la selección no han podido brindarse al máximo como para que Brasil obtenga mejores resultados. Como ya he mencionado, en otras eliminatorias, es decir, con el formato anterior donde solamente clasificaban 4 de manera directa y el quinto iba al repechaje, hoy la selección brasileña tendría otros problemas, teniendo en cuenta que son 6 las que van de manera directa y la 7ª va a la repesca internacional, y la realidad es que hoy por hoy, más allá de no estar teniendo un buen proceso eliminatorio, Brasil no tendría tantos inconvenientes para ir a la próxima Copa del Mundo. Teniendo en cuenta todo esto, desde el lado de la Asociación Brasileña de Fútbol querían cerrar un DT cuanto antes. Jorge Jesús parecería ser el indicado ahora, teniendo en cuenta que Ancelotti ha quedado descartado. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, la selección brasileña con vistas a los próximos 2 partidos que disputarán la fecha FIFA de junio, que serán frente a Ecuador en condición de visitante y frente a Paraguay de local por las jornadas 15 y 16 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, ya quiere tener un DT totalmente asegurado y confirmado. Ancelotti era el que aparecía en primera plana, pero al inicio de la semana pasada se terminó de caer esa posibilidad y con el transcurrir de los días el Al Hilal de Arabia Saudita quedó afuera en las semifinales de la Champions de Asia, por lo que los directivos del club saudí decidieron despedir al histórico entrenador portugués Jorge Jesús. Y en su momento Jorge Jesús había aparecido como una de las primeras opciones para estar al frente de la selección brasileña. Esa alternativa se había tapado un poco porque el propio DT había manifestado que no quería hablar con ningún dirigente, ni de ningún otro equipo, ni de ninguna selección mientras estuviera al cargo del conjunto del Medio Oriente. Sin embargo, la situación ha cambiado porque lo han despedido y la idea es que durante esta o la próxima semana se pueda arreglar su contratación.